Decía Alcaraz la semana pasada que estaba cansado de enfrentarse a Roger Federer todas las ocasiones, por digamos, el gran nivel que ofrecen los rivales que se enfrentan a él. Puede tener parte de razón, pero dentro de los últimos tenistas que han complicado en exceso a Carlos, o por ejemplo las dos últimas derrotas que ha tenido frente a Medvedev, frente a Korda, otros jugadores que le han complicado en el pasado, todos cumplen 5 aspectos clave, 5 tácticas que utilizan a la hora de enfrentar a Carlos, que parece que, digamos, elevan su nivel en exceso y ponen en serias complicaciones al español. Aquí vamos a descubrir cuáles son esas 5 claves, cuál es la táctica que todos estos jugadores están utilizando para poner en serias complicaciones al Alcaraz. Y aquí vamos a revelar cuál es la táctica que están usando para hacer frente a uno de los mejores tenistas del mundo. Aquí vamos a explicar por qué, Magic, los tenistas, cuando se enfrentan a Carlos, se convierten en Roger Federer. Explican, yo creo que se puede explicar a través de varios puntos clave y comparten, mejor dicho, Medvedev, Korda, un par de cuestiones tenísticas muy interesantes a analizar. Y cuando decía Carlos que todos los rivales juegan como Roger Federer contra él, no es tan así. O sea, sí, evidentemente todo el mundo quiere ganar al número 1 del mundo. Todo el mundo va sin presión, porque saben que es un partido que en principio deben perder. Se sueltan más de lo normal que si se enfrentasen al 10 del mundo. Vale, sí, lo compro. Pero cuando empieza a haber un patrón, cuando se empiezan a repetir ciertas cosas en los esquemas de los rivales y son los rivales que le suelen hacer daño a Carlos, ya, porque una vez te puede pasar y dices, casualidad. Te puede pasar 2 veces y dices, bueno, pues simplemente a lo mejor el rayo habrá caído 2 veces en el mismo lugar. Pero cuando te pasan 3, cuando te pasan 4, dices, igual es que ya los rivales se están empezando a estudiar qué deben hacerme para ganar. Y recuerdo, José, que hablábamos hace un par de años, hace 3 años, de cómo jugaban los Yannick Sinner, los Emil Ruusuvuori, que le complicaban a Carlos, que le jugaban desde el fondo de la pista muy plano, muy rápido, que le buscaban el revés. Carlos ha evolucionado, se ha vuelto mejor jugador, y yo creo que esta táctica de la que vamos a hablar y estos patrones que comparten los Medvedev, Korda y compañía, para mí es la evolución de esa táctica. ¿Cómo hacer daño al Carlos 2.0? Pues aumentando aún más la agresividad y con un par de cositas que ahora vamos a ver aquí. Sebastián Korda aplicó la táctica absolutamente perfecta, la llevó a la perfección. Sí. Los 5 puntos clave que vamos a mencionar los hizo, los ejecutó de manera perfecta. Medvedev también lo hizo. Digo, son diferentes patrones que se repiten, calcados tanto en uno como en otro. Vais a flipar de lo que se parecen y también hablaremos de otros encuentros del pasado que a Carlos le han complicado para que veáis cómo se parece esto. Mira, vamos a ir en primer lugar con el partido que ocurrió en Indian Wells ante Medvedev, o aquí tenemos el de Korda, ¿vale? 2 aspectos claves, como digo, las 2 últimas derrotas en los 3 últimos partidos de Carlos Alcaraz. Los 5 aspectos claves, Maggi, vamos con el primero. ¿Qué tiene que hacer el rival que quiere poner en complicaciones a Carlos? ¿Qué tiene que hacer? La primera es atacar, siempre lo hemos Mucho hablado, más. ¿no? Pero mucho, ser muy ofensivo, cortar el ritmo completamente. ¿Por qué? Desde el fondo de pista, Alcaraz es probablemente el mejor jugador del mundo junto con Jannik Sinner. Entonces, desde el fondo a ti no te va a interesar nunca competir de cara a cara frente a Carlos. Entonces, tienes que ser tú el que ataques en todo momento, ser muy ofensivo cortando el ritmo. Korda atacó un 34% de las veces, esto es, 1 de cada 3 golpes que hizo Korda frente a Carlos fue de ataque. Alcaraz solamente pudo atacar un 21%. Si nos vamos a lo que hizo Medvedev en Indian Wells, vemos que Medvedev atacó un 30% de las veces y Alcaraz un 22%. Es un patrón Magic que se repite y que, por ejemplo, en Indian Wells frente a Rinderknech en el primer set, que era, acordaos de lo que le complicó Rinderknech a Carlos en ese primer set, atacó un 34% de las veces. Mira que Alcaraz elevó un poco el 29%, pero tampoco. Y vamos a poner otro ejemplo también, y ahora lo desarrollamos un poquito más, de, por ejemplo, no sé si os acordáis lo que pasó en cuarta ronda en Madrid, ya esto es tierra batida incluso, que dices tú, bueno, ¿también te servirá el ataque en tierra batida? Pues Jan-Lennard Struff, que ha sido un jugador que también le ha complicado a Carlos, acordaos en Wimbledon y demás, otro jugador que iba al ataque todo el rato, fíjate, un 31% de las veces por un 25 Carlos. Esta es la primera clave, tienes que ser muy ofensivo, Magic, e ir al ataque contra Carlos. Fíjate que nos fijamos en los partidos contra Medvedev y Korda, que son derrotas de Carlos. Luego el partido contra Rinderknech es un primer set muy igualado, 7-6. Carlos, en ese primer set contra Rinderknech, ataca un 29%, que es mucho más de lo que ataca en general contra Medvedev y Korda. Entonces, Carlos jugó mejor aquel día. Y tú piensas, vale,
aún así me da igual. Yo tengo que seguir aplicando esta táctica. Yo tengo que seguir estando en un 30 y poco, 30,5% de ataque, independientemente de que Carlos esté mucho mejor con el servicio, porque aquí contra Medvedev y Korda, Carlos no estuvo también con el saque y atacó bastante menos. Pero da igual, la táctica que tú tienes que aplicar siendo el rival es exactamente la misma, porque a lo mejor te pasa como a Rinderknech, que incluso con un Carlos a un muy buen nivel al saque, le sigues ganando en un 5, en un 6% el porcentaje de ataque y le ganas el primer 6-7-6. Por eso decía yo, he hablado un poco de la evolución, ¿no? Porque es verdad que antes a lo mejor los Sinner, los Rusubori, se centraban en atacar mucho pues desde el fondo de la pista, jugar más plano, buscarle el tipo de bola que le hace daño al Alcaraz. Ahora hablaremos, porque eso sigue siendo una clave, pero aquí la clave más importante es atacar más que él, dar tú el primer golpe. Pasa tanto con el saque, que ahora veremos que tanto Korda como Medvedev arriesgaron mucho con el saque, tanto con los primeros como con los segundos, para poder aplicar esta táctica, pero también pasa con el resto. Recordemos a Medvedev jugando súper profundo al resto para el segundo o tercer golpe ser el quien esté en el centro de la pista. Korda ayer estuvo todo el rato con el revés, restando muy profundo, paralelo, incluso con la derecha, que no es su mejor golpe, salió de la zona de confort para ser muy ofensivo, para abrir pista y para sobre todo evitar que Carlos esté golpeando cómodo con la derecha en el primer golpe, después del saque, que esto, por ejemplo, recuerdo que es algo que Arthur Fils no pudo lograr en Doha, que veíamos que el que destrozó los restos fue Alcaraz y no Fils. Entonces, si los rivales están en ese rango del 34, 31, 32% de ataque, esa es la primera clave, que luego, como decimos, en el día de Rinderknech, Carlos atacó también muy bien, estuvo casi en un 30%, pero da igual, tú tienes que centrarte en lo que puedes controlar, en tu lado de la pista, y mantener ese 32, 33, 34%, y si pierdes el set 7-6, no pasa nada, se le da la mano y otra cosa, pero tienes que jugar así. Exactamente. Esta es la primera clave que yo creo que realmente es el cimiento de todo. Por aquí empieza todo. La segunda clave, Magic, es cuando tú vas al ataque, claro, ¿qué puedes hacer? Desde el fondo es muy difícil, como digo, jugar desde la línea de fondo a Carlos frente a frente es muy complicado. Lo normal es que tarde o temprano él encuentre pues la manera de ganar el punto desde la defensa o incluso dándole la vuelta al intercambio, ¿no? Tienes que subir ¿A dónde te vas? a la red. Tienes que subir a red ¿para qué? Para cortar el ritmo todo el rato. Y mira que hablamos de jugadores que a lo mejor no están habituados a subir exageradamente a la red, como Korda, pero es que no te queda otra, tienes que hacerlo. Y a lo mejor con unos buenos ataques no, tampoco te hace falta la mejor bola del mundo para poder cerrar los puntos o para poner una bola en continuación y luego poder cerrarlo. Y ya estamos viendo, Korda frente a Carlos en Miami subió 34 veces a la red por 12 de Carlos. Es prácticamente el triple de las veces. Es raro ver eso, además, es raro. Demuestra lo mucho que le atacó todo el rato Korda al Alcaraz. Y fíjate que tampoco es que se llevase unos puntos exagerados, porque es un 60% únicamente. Pero ya al final está sacando a Carlos. O sea, normalmente desde el fondo tú ganarías a lo mejor un 40% de los puntos frente a Carlos Alcaraz. Y de hecho, fíjate, aquí Korda se lleva menos puntos desde el fondo, pero ya sales a la red y ya esos 3, 4, 5 puntos, a lo mejor ya te llevas 2 o 3, y son 2 o 3 más de lo que te llevaría de normal frente a Carlos jugando desde el fondo. Ante Daniil es otro jugador que suele subir muy poco a la red, pues subió las mismas veces que Carlos a la red. Esto ya te da pistas de lo que hizo. Nos vamos a Rinderknech. ¿Cuántas veces subió a la red? 20 veces en ese primer set frente a Carlos. Solamente 8, más del doble. Y lo que hizo Struff frente a Carlos en el partido, subió 42 veces en tierra batida frente a Carlos, que subió un 28. Los mismos patrones. Ataque, segundo, y como digo, la red Magic. Sí, fíjate que Carlos tiene uno de los mejores globos, si no el mejor globo de todo el circuito, pero es que te tiene que dar igual. Ayer Carlos pasó a Korda varias veces, recordemos, con muchos globos de revés, buenísimos. A Korda no le importó, él siguió creyendo y tuvo fe en su plan. De hecho, creo que en el tercer set recuperó un poquito el ritmo del partido porque vuelve a cerrarse, a restar súper profundo y subir a la red, a incomodar a Carlos con subidas que incluso a veces Carlitos no se esperaba. Y tienes que jugar de esta manera. Fíjate que ya creo que con estos dos patrones, con estas dos claves, con estas dos bases, se va perfilando un poco el tipo de jugador que puede hacer más daño a Carlos, pero incluso para los rivales que no tienen tan incorporado este juego, porque Daniil Medvedev, en la red, José, Daniil Medvedev, ni mucho menos es su hábitat natural. O sea, no se desenvuelve del todo bien, pero el hecho de que, aún no desenvolviéndose del todo bien, haya subido a la red las mismas veces que Alcaraz en una pista como Indian Wells, que encima tampoco es excesivamente rápida,
ya por lo menos habla de esa predisposición a ser el quien domine, a buscar cosas que se salen un poco de su zona de confort, pero que son necesarias para romperle el ritmo a Carlos Alcaraz. Y esto es algo de lo que pueden tomar buena nota los rivales, incluso si no tienen el mejor juego de la red del mundo, que a veces con un buen golpe de ataque, con una buena aproximación, es suficiente para por lo menos ya incomodar, por lo menos plantearle otras cosas a Carlos y a su equipo, ¿no? Y ahora vamos a ver un par de claves que van a ir moldeando más el tipo de jugador que le hace daño a Carlos. Pero incluso si no tienes la red como tu patrón principal, debes incorporarla si quieres hacerle daño a Carlitos. No, y una cosa, en base a este segundo punto, por ejemplo, Korda, que llegó un punto en el partido donde Korda estaba atacando tanto y subiendo tanto a la red que Alcaraz, en cierta manera, le provocaba un poco de ansiedad a la hora de cuando tenía digamos, el punto medio en intercambio, segundo, tercer golpe, sentía esa presión de que, ostras, como yo me quede corto o como yo no pegue un golpe profundo, me va a subir la red. Y al final eso también le provoca arriesgar un poquito más, tomar decisiones un poco precipitadas y pues llevar incluso al momento de frustración de Carlos de decir, yo es que no puedo quitármelo de encima. Y esa sensación también la provoca ir al ataque y subir mucho a la red. Esta es, como digo, son las dos primeras. Vamos con la tercera. La tercera clave es, Magic, no dar ningún tipo de ritmo a Carlos con tu servicio. Sí. Y esto es destrozando la pelota con el primero y sobre todo también con el segundo saque, ¿no? Perdón, esto es el rally de Korda. Destrozando la pelota con el primero y con el segundo, aunque llegues a acumular incluso dobles faltas, que no fue el caso de Korda, que fíjate que acabó el partido con 0 dobles faltas, aunque sí vimos a Medvedev cometer unas cuantas, ¿no? Pero no darle ningún tipo de ritmo para provocar que cuando tú saques, a nivel de cómo Carlos te puede hacer daño con el resto para tú entrar en modo defensa, sean niveles muy bajos. Fíjate que Korda cuando sacó frente a Carlos su primero, solamente un 8% de las veces estuvo en modo defensa, por el 22 de Carlos, casi el triple, ¿vale? Con el segundo saque, Korda solamente dio un 15% de defensa por un 29 de Carlos Alcaraz. Este dato todavía es muchísimo más llamativo con Daniil Medvedev, que cuando sacó frente a Carlos estuvo un 0% de las veces en defensa con su primer servicio y con su segundo solo un 29 por un 5... Bueno, aquí en este caso Carlos sí que logró hacer más daño con su segundo, ¿no? Pero te explica esa sensación que tiene que tener Carlos desde el resto de no sentir en ningún momento que tiene ritmo, que nada pasa por su raqueta, ¿no? Que incluso sí, con el primero es muy complicado, pero que incluso con el segundo no tenga la sensación de que está ganando los puntos, sino que es el rival el que lo está o ganando o perdiendo. Sí, ¿qué quiere decir esto básicamente? El tema de defensa tras el saque. La defensa mide, ese porcentaje mide la cantidad de veces que después de sacar, es decir, cuando te resta el rival, tú te colocas en posición defensiva o estás contra las cuerdas, por así decirlo. Seguramente si pusiéramos el Alcaraz-Fis, el porcentaje de saque-defensa de Fis sería enorme, ¿no? Porque Carlos le atacó todo el rato el resto, ¿no? Y lo estamos viendo que son los rivales los que ponen en más dificultades el saque de Alcaraz, que al contrario, Carlos es incapaz de dejar a sus rivales en posición defensiva todo el rato, después de un gran primero o después incluso de un gran segundo. ¿Por qué? Pues porque Korda y Medvedev se jugaron esos saques. Fíjate, Korda ayer acaba con 12 saques directos y Alcaraz solo con 2. Y repito, tú no puedes controlar lo bien que esté sacando o lo mal que esté sacando Alcaraz. Porque a lo mejor Alcaraz, igual que el día de Rinderknech, incluso contra Medvedev, que protegió mejor los segundos, ¿no? Puede tener un muy buen día el saque Carlos. Pero tú sí puedes, decidir hasta qué punto eres agresivo con tus servicios, hasta qué punto buscas las líneas, hasta qué punto puedes incluso sacrificar un poquito de porcentaje de primeros dentro con tal de que tus primeros verdaderamente hagan daño. Y hemos visto tanto a Medvedev como a Korda jugarse los segundos, que los segundos sean súper agresivos, y fíjate que la precisión de esos primeros saques, mira de Medvedev, es muy, muy cercano a las líneas. 0,4, Alcaraz 0,7. 48 centímetros. 48 sí, centímetros fue Medvedev. Esto es algo que también te lo quería comentar, que se me había pasado. Korda, 45 centímetros. Muy preciso, muy cerca de las líneas, José. Y eso pasa por tener la confianza en tu saque y decir, me la voy a jugar. Y Rinderknech igual. Rinderknech lo mismo. Y más precisos los tres con el saque. Y los 4, porque vemos que Struff también fue más preciso con su servicio, que Alcaraz. Es otra clave, que tú la batalla saque resto la ganes desde la agresividad y buscando los spots, aunque sacrifiques un poquito de porcentaje de primero dentro. Exactamente. Y mira que Carlos, esto es una de las cosas que más tiene que mejorar Carlos, que es la manera de acercarse a las líneas con su servicio. Carlos está en torno a los 60, 62 centímetros
Y Acuérdate, de Sinner. acuérdate del vídeo que hicimos, que le recordamos a la gente que lo puede ver, de cómo Yannick Sinner triunfó en Indian Wells, dónde se colocaba, cuáles eran los guarismos de media de Sinner. También un 0,4, un 41, 48 de media. 48 centímetros de media en todos sus primeros de precisión en cuanto a la distancia que hay de dónde bota su saque con respecto a las líneas de saque. 48 centímetros. Pues, fíjate aquí Corda. la media de los rivales. 45, 41. O sea, es muy baja. Son saques muy certeros. Porque arriesgan mucho. Intentan arriesgar con el primero. Al final con el primero lo que intentas es buscar ese daño, ¿no? Pues ya estamos moldeando la gran parte de todo, pero vamos con la cuarta clave, que a mí es una que me asombra por cómo se parecen todas, tío. Porque es una absoluta barbaridad. Y es donde atacan... esto lo tengo por aquí. Donde atacan los jugadores cuando enfrentan a Carlos Alcaraz. Este es Korda ayer, en Miami. El 39% de los golpes de Korda en el partido fueron dentro de la pista. 11 puntos porcentuales más de lo normal suyo. Un 39%. Y fíjate la cantidad de bolas verdes que hay cuando ataca dentro de la pista, que son los golpes ganadores. O sea, hay prácticamente las mismas bolas verdes. Ya no te hablo de puntos ganados, te hablamos de golpes ganadores. La misma cantidad de golpes ganadores prácticamente que de puntos perdidos. Eso es una barbaridad. Y esto, tú puedes entender, bueno, si está yendo si quiere ir mucho a la red o es ofensivo, pues tendrá muchos golpes dentro. Pero Alcaraz, tarde o temprano, te va a intentar tirar profundo para evitar que tú juegues delante. Entonces, esto pasa por golpear muchas bolas, como están ahí, entre 0 y 2, a bote pronto prácticamente, para cambiar el ritmo, pegar un golpe plano e irte hacia adelante, ¿vale? Y esto es una táctica muy difícil, porque no todos tienen esas aptitudes, pero lograron. 39, como digo, Korda. ¿Cuánto crees tú que hizo Medvedev contra Alcaraz en Indian Wells? Un 39%. Lo mismo. Lo mismo, 12 puntos porcentuales más que el ruso. Nos vamos a, por ejemplo, Rinderknech, ¿no? ¿Qué hizo Rinderknech en el primer set frente a Carlos, golpeando dentro de pista? Mira. Vaya por Dios, un 39%, no me lo puedo creer. Y la cantidad de bolas verdes que hay otra vez. Pero es tremendo. Es un 39 calcado. Y 10 puntos porcentuales más de su media. O sea, estamos hablando de jugadores que atacan de media dentro de la pista un 28, 29, 27%, que contra Alcaraz son capaces de subirlo a un 37, 38, 39%. ¿Y cómo será Struff en Madrid hace menos de 2 años? Pues un 38%, pero mira bueno. Tú por dónde. Pero qué barbaridad. Esto es una barbaridad. Esto es increíble. O sea, esto es algo que Alcaraz y su equipo... todavía nos queda la quinta clave, pero Alcaraz y su equipo, aquí ya tienen que ver un patrón. Aquí hay un patrón clarísimo. Y es que le están jugando muy adelante. Pues ahí tienen que mover algo a nivel táctico para evitar que esto ocurra. Porque si todos tus rivales, hay muchos rivales que puedan aplicar este tipo de juego y van a jugar muy ofensivo, van a subir a la red, te van a poner los primeros saques a las líneas y te va a meter casi un 40% de sus golpes, casi un 40% dentro de pista, ostras, aquí pasa algo. Fíjate, ya empezamos a trazar, ¿no? Korda, Medvedev, Struff, Rinderknech, jugadores con mucha envergadura, que cubren mucha pista, que tiran muy hacia adelante, que golpean a bote pronto, que sacan muy pero que muy bien, que arriesgan y son precisos con el saque. Todo este tipo de jugador que vamos moldeando aquí encuentra como un vértice más, ¿no? Porque son capaces de golpear muy fácil a bote pronto, son capaces de mantener muy bien los pies pegaditos dentro de la línea de fondo y aunque arriesguen más y cometen fallos, no quieren sacrificar esa posición, digamos, cerca de las líneas y son capaces también de transicionar muy bien hacia adelante. Quizás Medvedev el que menos, y aún así por eso le doy mucho más mérito a la victoria que tuvo Medvedev en Indian Wells, pero Korda, Rinderknech, son jugadores que buscan mucho las aproximaciones a la red, que digamos a través de los paralelos cambian el ritmo y se van todo el rato a la media pista y eso explica muy bien cómo pegan tanto, digamos, dentro de la línea de fondo. Aún así, la subida es brutal con respecto a su media. O sea, lo que arriesgan con respecto a lo que suelen hacer normalmente, vemos que es un porcentaje bastante alto. Y falta una última clave que todos ellos también comparten. Y cómo pegan un golpe en concreto es muy parecido. Y eso anula, a su vez, quizás, una de las grandes ventajas de Carlos desde el fondo de la pista. La quinta clave, y ahora hacemos un poco repaso de todo, es esos golpes planos que no botan, que provocan que Alcaraz se la encuentre encima, que la tenga que levantar de abajo hacia arriba, y todos comparten exactamente el mismo tipo de patrón. Y es que con sus golpes, tanto de derecha, pero sobre todo con el revés,
Sí. son golpes muy planos. Korda, ante Alcaraz en Miami, golpeó el revés a menos de 1700 revoluciones por minuto. Por si, para poner un poco en contexto, la media puede ser 2000. Pues le está bajando muchas revoluciones. Es decir, un golpe muy plano que resbala en la pista, se la encuentra encima Carlos. Bota muy abajo. Medvedev, en Indian Wells, nos vamos a ver este golpe. Y nos encontramos con que Medvedev golpeó el revés a menos todavía, 1409 revoluciones por minuto. Otra pelota que también se la encuentra Carlos Alcaraz encima. Nos vamos a Rinderknech en el primer set frente a Carlos Alcaraz en el partido. Y nos vemos, pues lo mismo, 1800 revoluciones el revés de Rinderknech. Al final, ese tipo de juego que lo vimos en Rossubori, en Madrid, que el propio Struff, aquí en Madrid, en otros torneos también, ese tipo de jugador con golpe muy plano, pero sobre todo Magic por una zona en concreto, la del revés, ¿no? Sí, y esto de nuevo para mí es la evolución otra vez a esa táctica Rusubori-Sinner en su momento con la que castigaban a Carlos allá por 2023-2022, ¿no? Porque Rinderknech, Korda, Medvedev son jugadores que cuando buscan esos intercambios de revés plano son reveses que botan muy abajo, que prácticamente resbalan, deslizan en la pista, y cuando Carlos quiere invertirse en ese lado para jugar con la derecha invertida, que es su patrón, su golpe, su manera de jugar desde el fondo de la pista favorita, se encuentra una bola que bota muy abajo, que bota no tanto a la altura de su cintura, sino que tiene que flexionar y pegarla desde más abajo. ¿Puede acelerar y hacer daño con ella? Desde luego, sin lugar a dudas, pero no es su posición de golpeo favorita. Y ayer sufrió en Miami contra Korda esa bola que pasaba muerta, incluso Korda le tiró mucho slice, le bajó mucho las revoluciones todo el rato por la zona del revés y Alcaraz a veces casi que no sabía qué hacer con ella, ¿no? Y sabemos que además utilizan esto, Korda, Medvedev y tal, para, digamos, como que tejen la trampa y luego cuando Carlos está un poquito en ese ritmo y ha bajado la velocidad de la pelota, te cambian después con el paralelo, te cambian por completo de ritmo, te sorprenden. Es como que atraen a Carlos a esa red de seguridad y a esa zona en la que no es capaz de atacar o de soltarse con la derecha, bajando las revoluciones y jugando muy plano por la zona de revés, para luego, de repente, ¡pam! Korda tiene un gran revés paralelo. Cambia con el revés paralelo y me voy a la red. Es como que a veces desde el fondo de la pista tejen la trampa para volver al esquema habitual. Paralelos, cambios de ritmo y subir a la red. Medvedev es otro que lo hizo muy bien y que incluso lo intentó ante Sinner, todo el rato jugando ese revés muy profundo, muy plano, que no bota demasiado, que Medvedev es el maestro en esto. Seguramente es el jugador, junto con Manarino, que menos revoluciones tiene su revés de todo el circuito. También con Cameron Norrie, ¿no? Seguramente saben los tres. Norrie, por cierto, otro que a veces suele hacer daño a Carlos Alcaraz y suele complicar la vida. También juega con esa bola con muy poquitas revoluciones. El caso es que son rivales que tejen un poquito la tela de araña. También ahí lo vemos como Korda, ¿no? 10% de slices, más slices Korda que Alcaraz. Esto es un dato para mí tremendo y me gusta mucho porque demuestra que Korda planteó muy bien el partido tácticamente. Perfecto, fue perfecto. Entonces tejen ahí esa red de seguridad, te tiran el cambio de ritmo, se van a la red y esta yo creo, José, que es la última clave. Son 5 bastante variadas, pero creo que explica muy bien cómo los tenistas afrontan ahora mismo los partidos contra Alcaraz, sobre todo en pista dura. Como si uno se lo pregunta, con el slide te cortas el ritmo y al final provocas intentar llevarte al punto a tu terreno, ¿no? Aquí yo veo, como digo, este patrón claro que ha ocurrido en los últimos partidos, los que Carlos ha sufrido. Yo no diría que son Roger Federer, ni Korda, ni Rinderknech, ni Struff, pero son jugadores que tienen una cosa muy clara. Tienen unas virtudes, puede que no sean tantas como Sinner o como Zverev o como Djokovic, no son tan vistosas, no son rivales que a lo mejor te van a jugar de tú a tú desde el fondo y van a decir, pues, como Djokovic, no, oye, yo te voy a jugar desde el fondo, venga, vamos a hacer ese tipo de juego. Tienen otras armas, y ante esas otras armas, pues tienes tú también que saber qué tipo de movimientos a nivel táctico tienes que hacer para evitar que ese tipo de juego te haga tanto daño, porque cuando te están subiendo casi el 40% de las veces te están jugando dentro de pista, ahí tú también tienes algo que decir. Y en esto, como digo, Alcaraz y su equipo tienen que ver esto, descubrirlo y decir, cuando el próximo, en una segunda o una tercera ronda, imagínate en Monte Carlo, el típico día nublado, que la pelota no bota, pesado, que la pelota no corre, te encuentras con este tipo de jugador y podemos poner, como digo, multitud de ejemplos. Tú mismo has dicho, el propio Norrie, ¿no? Cualquier tipo de jugador de revés plano, ofensivo, le va a hacer este tipo de juego, es decir, porque la táctica está muy clara. No hace falta ser Roger Federer para ganar a Carlos Alcaraz. Te hace falta hacer estas 5 cosas e intentar hacerlas mejor que Carlos. Solo falta que Carlos y su equipo
pues pongan las soluciones para evitar que los jugadores se vayan tanto hacia adelante, que con el primero hagan tanto daño y sobre todo que no le corte tanto el ritmo y él pueda hacer un poco su tipo de juego, ¿no? Sí, se va un poco, yo creo, creando, ¿no? Ese anti-Alcaraz que tiene para mí que tener, por ejemplo, mejor revés que derecha. Si te acuerdas del partido de Fonseca, Carlos le explotó el revés. Fonseca no pudo hacer esto, jugar con el revés y bajarle el ritmo para luego atacar. Fonseca no tuvo un día bueno con el servicio. Pues, ¿qué pasa? No aplica ninguna de estas 5 claves. Carlos se lo pasó, lo pasó por encima, ¿no? Entonces, hemos visto, yo creo, en este Miami muy bien la dualidad, ¿no? De estilos de juego, cómo hacer daño a Carlos dentro de esos estilos de juego. Y Korda, Medvedev representan ese tipo de tenista, alto, espigado, buena envergadura, subo a la red. ¿Son Roger Federer? No son Roger Federer. Son Korda y Medvedev. Pero Korda y Medvedev tuvieron muy claro qué táctica aplicar y la ejecutaron las mil maravillas. Y si tú eres tenista y te enfrentas a Carlos Alcaraz, que es el número 1, que va a tener esa diana en la espalda de la que muchas veces hablamos, pues te prepararás el partido tácticamente en esta base. Y si Carlos tiene un día esplendoroso con el saque y también te juega así de ofensivo, a lo mejor te vas para casa 5-7, 5-7, pero te irás para casa con la sensación de que has tenido que jugarle, o sea, de que le has jugado como tenías que jugarle, de que le has planteado el partido como se lo tenías que plantear. Ahora le toca a Carlos mover ficha, quizás hacer un par de ajustes al resto, buscar esos restos, que en tierra batida creo que le puede venir bien, ¿no? Esos restos profundos con mucha altura para que en el primer golpe ya los rivales pues no estén tan encima y bajar ese 39% a lo mejor a un 20 y pico. Y pues, como digo, mover ficha para cambiar un poquito este tablero de juego, que es un tablero que los rivales empiezan a aprenderse y empiezan a saber qué movimientos hacer, cómo sacar ahí el alfil, el peón, la reina, para incluso a veces sorprender a Carlitos. Y me acuerdo, Magic, que esto es algo que también le pasaba a Rafa en su día, ¿no? También Muy parecido, sí. había un tipo de juego que también era muy parecido a este, que también le hacían daño, ¿no? Fíjate, Rafa tenía esa derecha monstruosa cruzada en este caso para dominar a los rivales. A Carlos lo que le gusta es esa derecha invertida también desde la zona del revés para dominar a los rivales. Cuando los rivales le daban a Rafa un revés muy plano, un revés con el que además cambiaba muy bien con el paralelo, eran patrones parecidos realmente, porque le achicaban la pista con el paralelo, le mantenían muy bien con el revés plano y le daban un tipo de pelota que Rafa tenía que levantar todo el rato de abajo. Y aquí con Alcaraz pasa un poco lo mismo. Históricamente, esos jugadores que han tenido mejor revés que derecha, incluso el propio caso de Yannick Sinner, ¿no? Que siempre ha tenido mejor revés que derecha. Jugadores con mejor revés que derecha, un revés lo suficientemente plano, con pocas revoluciones y capaces de cambiar al revés paralelo, son aquellos que presentan un puzzle más difícil de descifrar para Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista. Pues tanto Carlos como su equipo necesitan urgentemente poner, digamos, diques al mar, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Para evitar que esto sea una sangría tal que ahora mismo, porque los rivales tontos no son, todo el mundo lo ve y todo el mundo dice, ostras, si esto es lo que le está haciendo la derrota ante Korda, la ha visto todo el mundo dice, pues esto es lo que hay que hacer para derrotar a Carlos. A lo mejor no todos son capaces de subir tanto a la red, de cortar tanto el ritmo o de tirar tantos reveses planos o tantos primeros, pues tienes que tener muchas virtudes, ¿no? Pero ya a lo mejor, si antes eran 5 o 6, pues ya son 25. Y ahora si te los encuentras en una segunda ronda de Wimbledon o en Struff, pues ponte a rezar. O si te lo encuentras en Madrid, como fue el caso de Struff en cuarta ronda, tienes que tirar de 7-6 en el tercero de Carlos y ir un poco al límite, ¿no? Esto es lo que tiene que intentar poner solución, tanto Carlos como su equipo. Espero que os haya gustado las 5 claves que tiene que tener el juego anti-Alcaraz. Dejadnos un comentario, como siempre, el me gusta y nos vemos en más vídeos de análisis aquí, en Punto de Break. Hasta pronto, chao.